misericordia es nueva cada día. Bien, hermanos y hermanas, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta clase basada en el libro de Ruth. Y estamos contentos porque vamos a descubrir y a gozarnos en el perfecto amor del Señor Jesús en nuestras vidas, reflejado en la vida de Ruth. Quería animarlos a buscar la primera clase en nuestro canal de YouTube, que es Tesoros del Cielo 3, www.youtube.com/C de canal y de otra rayita de ahí, Tesoros del Cielo 3. Ahí pueden encontrar todos los estudios, videos en forma de video para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a empezar hoy, vamos a ver, el título es Esperanza en la desesperanza. Muchas veces nos vamos a hallar en situaciones donde nos sentimos sin esperanza, desesperados, pero hay esperanza, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1 de Ruth, desde el versículo 1 al 5 es lo que vamos a estudiar esta mañana. Así que vamos a dejar las cosas en las manos del Señor a través de esta oración. Los acompaño a orar conmigo. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar juntos, Señor, para estudiar tu palabra hermosa, tu palabra perfecta, esa palabra que, Señor, escudriña nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, tu palabra que quebranta actitudes y malas costumbres, que rompe, Señor, con tradiciones, rompe, Señor, con pecados, tu palabra perfecta que alumbra nuestro entendimiento, Señor. Te bendecimos por permitirnos abrir tu santa palabra y estudiar esta historia tan hermosa del libro de Ruth, Señor. Rogamos que tú nos hables personalmente y nos ayudes, Señor, a atesorar tus verdades, a ponerlas por obra, Señor. Paséate en este tiempo, Señor Jesús, eres tú, el maestro de maestros, Señor, y rogamos que tú seas glorificado, Señor, que tú seas develado, Señor, que podamos verte sin ningún velo, Señor, ver tu manifestación, tus huellas, tu presencia estampada en este libro precioso, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Empecemos leyendo en el libro de Ruth, los primeros hasta el versículo 7 vamos a llegar. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hasta ahí vamos a parar la historia de Ruth hoy, y vamos a sacar los detalles y lecciones que podemos aprender de esta historia.
El nombre Elimelech, que es el papá de esta familia líder, quiere decir mi Dios es rey. Es un nombre muy hermoso, ¿verdad? Que deposita la confianza, el destino, deposita el futuro en las manos de Dios. Mi Dios es rey, es soberano. Mi Dios es el que manda, quiere decir el nombre de Elimelech. Noemí, la esposa, su nombre quiere decir placentera, delicia, deleite. Ha de haber sido una persona, muchas veces los judíos ponían nombres o los ponían después de observar el comportamiento del bebé. Los judíos, perdón, no ponían ni ponen nombres, no sé si todavía, pero en la antigüedad, así como nosotros los hispanos que apenas nacen, casi en el hospital ya les ponemos nombres el mismo día del nacimiento. Ellos no, ellos esperaban observar qué características veían en los hijos y así les ponían los nombres. Así que de alguna manera Noemí posiblemente era una niña, una bebita tranquila, no muy... no corajuda, porque a veces se ven a los niños hasta desde chiquititos su inclinación temperamental. Pero ella se llamaba placentera, delicia, deleite. Mahlón, el hijo mayor, puede significar el nombre canto o enfermizo, dependiendo si escogemos la etimología hebrea o la moabita, ¿verdad? O sea, hebrea del lado hebreo quiere decir enfermizo y del lado moabita canto. Así que muchos estudiosos dicen que a lo mejor el nombre se lo adaptaron porque se iban a ir a la tierra de Moab y por eso le pusieron ese nombre que es canto. Que León quiere decir el mismo caso, ¿no? Si lo vemos desde el punto moabita, quiere decir completo. Y desde el punto de vista hebreo es desperdicio, decaimiento. O quiere significar que se debilita y llega a su fin. Un nombre no muy llamativo, ¿verdad? Por eso ahorita nadie que conozcamos se llama Kelión. Porque nadie le quiere poner a alguien ese nombre que significa decaimiento, como que va a ir acabándose, se va a ir debilitando. Orfa, por otro lado, una de las mujeres que escogieron los hijos, el más pequeño, su nombre quiere decir cuello, pero con el sentido de decir que dura cerviz, que es rebelde, que es testaruda, que no es dócil. Eso que quiere decir Orfa. Y Ruth quiere decir compañera, amistad o satisfecha. Compañera, ¿verdad? Miren cómo estamos viendo un lado diferente de esta historia. El que tenía a Dios como rey, que era Elimelech, se aparta, busca satisfacción en otras cosas, busca llenura en otras cosas y va a afectar a la placentera, al deleite que era Noemí, va a afectarle a ella, va a afectarle a sus hijos, que prácticamente empieza ese decaimiento, empiezan a cumplir, por decirlo así, a vivir lo que su nombre significa, ¿verdad? Enfermedad, desperdicio, decaimiento. Y vamos a entender también por qué Orfa. Miren que ella más adelante vamos a ver que no recibe la bendición que recibe Ruth, no disfruta de las bendiciones de Ruth, porque era una mujer de duro cerviz, testaruda, ¿verdad? La semana pasada vimos que Belén quiere decir casa de pan. Y Judá, Elimelech era de la tribu de Judá, quiere decir agradecimiento o alabanza. Ahora, Elimelech se sale de la casa de pan, de la casa de abundancia, de la casa de agradecimiento y de alabanza a Dios, para irse a un lugar donde
había juicio, donde había maldición, donde no había comunión con Dios. Entonces vamos viendo, aún en los nombres de estos personajes, cómo encaja una lección para nosotros. Elimelec seguía a Dios, pero un punto en su vida tomó una decisión que le afectó a él y le afectó a sus hijos, le afectó a su esposa, porque dejó de agradecer las bendiciones de Dios, dejó de cantarle, dejó de adorarlo, dejó el enfoque que era su rey por irse al lugar donde, como vimos la semana pasada, Moab era un lugar que Moab, el nombre quiere decir de su padre, de la semilla de su padre, porque Moab fue producto de una relación pecaminosa, incestuosa entre la hija mayor de Lot con su padre. Entonces tuvo este hijo que se llamó Moab, y de él vienen todas este pueblo, esta nación que fue muy opuesta a la voluntad de Dios, muy renuente a la palabra de Dios. Entonces vemos este caso de este hombre, Elimelec, deja a su rey, a Jehová su rey, ese era su nombre, mi Dios es rey, para hacer su propia voluntad e irse al lugar de maldición. Vamos a ver el contexto histórico-cultural. Por su idolatría, por la práctica de sacrificios humanos, por su rechazo al Dios verdadero, por su constante animosidad contra Israel, por su arrogancia y rebeldía, Moab fue maldecida como nación. Esto es importante entenderlo, porque Elimelec sale del lugar de bendición para irse al lugar de maldición y lleva a toda su familia, y va a haber consecuencias. Él muere, sus hijos mueren, sus hijos se juntan con mujeres paganas, moabitas, ¿verdad? Y hay consecuencias por eso. Pero en medio de las malas noticias, de las malas decisiones, de las malos procederes, malas elecciones que Elimelec tomó, hay misericordia y hay gracia. Obviamente las consecuencias le afectaron a él, a sus hijos, pero va a haber gracia para Ruth, que es una de las principales protagonistas de esta historia. Va a haber gracia para Noemí. Y ahí vemos entretejidos, ¿no? La soberanía, la presencia de Dios. Dios ve todo el panorama, ¿verdad? Y aunque hay sufrimiento, había desesperanza. Imagínense una mujer viuda. En esos tiempos no había ayudas sociales, por decirlo así. No había manera de ella de salir adelante trabajando. No, era una mujer desamparada. Perdió su esposo, pierde a sus hijos y ahora se encuentra sola. Ahora, veamos esta palabra del Señor que había pronunciado contra los moabitas. En Deuteronomio 23:3, todo esto como contexto histórico-cultural, dice el Señor: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Hay otra porción muy parecida a esta encontrada en Nehemías, donde se pronuncia el mismo juicio. No va a entrar ningún moabita en la asamblea del pueblo de Dios. No va a ser considerado, no va a ser acogido, pero se omite lo que dice aquí Deuteronomio, que dice hasta la 10ª generación. Hay un debate entre los eruditos. Muchos dicen que eso de ni hasta la 10ª generación era un lenguaje literario que uno lo conoce como un símil, que es una comparación. A veces se hace para que la gente pueda entender la gravedad del castigo, pero que era nomás un lenguaje literario, dicen unos, que no era exactamente hasta la 10ª generación, sino que era una comparación
para decir nunca, o era para decir permanentemente no van a poder entrar. Ahora, otros dicen que sí es aplicable y han hecho el cálculo y dicen que Ruth era la generación número 11, que en ella se rompe el castigo, la maldición que es Deuteronomio nos anuncia, ¿no? Que ningún moabita podía entrar hasta la 10ª generación, no podían, era un castigo. Ahora, sea cual sea la interpretación de ese dicho, ¿verdad? Ni hasta la 10ª generación, la realidad es que hubo gracia en la vida de Ruth, hubo misericordia. A Dios a ella le concede un regalo que es paralelo o se puede comparar con el regalo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora, todo esto lo decimos como trasfondo para que veamos la gravedad del haber incluido a unas moabitas en el pueblo, como quien dice aquí en la congregación, en la familia. Era muy grave delante del Señor lo que estaba haciendo Elimelech o Noemí como familia. Ahora, el Salmo 68, aquí nomás vamos a leer el versículo 8. Dios, refiriéndose a Moab, dice: Moab es vasija para lavarme. Traducción es como decir para nosotros, es el inodoro, es lo más sucio, en algunos lugares le llaman vasenilla, no sé si sabe ese término, ¿verdad? En otros lugares, aquí, no sé si le llaman water, ¿verdad? Es el inodoro, ¿verdad? El Señor dice: Moab es el lugar donde más suciedad hay, es donde me trae asco, me trae repugnancia, ¿verdad? Y allá fue a vivir Elimelech. Allá llevó a su familia, a su esposa, a sus hijos. Hacia allá pusieron su esperanza. En ese lugar pusieron su satisfacción, dejando el lugar que Dios les había mandado que no dejen, Belén, donde ellos vivían. Ahora, como mencionamos en el contexto histórico, Dios desechaba a este pueblo por su rechazo a Él, ¿verdad? Ellos preferían otros dioses, y uno de esos dioses era el dios Quemos. Miren en Primera de Reyes 11:7, Salomón se contaminó. Dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Tanto Quemos como a Moloc eran dos figuras abominables con cabeza como de becerro y con cuerpo humano. A los dos los edificaban, los esculpían de una forma como recibiendo con sus brazos extendidos así, y de hierro, un disco de metal le ponían sobre sus manos, y fuego abajo entre sus manos, cosa que ese metal se enrojecía de tanto calor que le ponían al metal. Y en ese metal, sobre las manos de estos dioses, ponían a sus hijos primogénitos, entregándolos a estos dioses abominables. Los quemaban, los sacrificaban. Estos dioses, en la mentalidad moabita y amonita, eran dioses sedientos de sangre humana, y eran dioses ¿cómo se diría? Como condenadores. Si no hacían lo que el pueblo, lo que ellos querían, ellos, según la mentalidad de las personas,
castigaban. Entonces por eso les entregaban como diciendo, danos, que se nos quite, por ejemplo, esta sequía, que se nos quite la hambruna, que venga lluvia. Entonces les entregaban para apaciguar a estos dioses, ¿verdad? Así que muy diferente al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no exige sacrificios humanos, sino que Él se entrega como un sacrificio. Los dioses del mundo siempre van a exigir sacrificios humanos. El Dios de la Biblia hace un solo sacrificio. Él lo hace por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de la libertad en Cristo. Que es muy radical la diferencia. Y mucha gente cree que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que exige que tienes que sacrificarte, que tienes que arrodillarte, que tienes que entregar en forma de sacrificio. Lo que uno hace, lo hace en obediencia por amor de lo que Él ya hizo por nosotros. O sea, no es como una obligación que tienes que hacerlo, sino que podemos hacerlo por el sacrificio que Él ya hizo por nosotros. Es un gran contraste entre el Dios del mundo y el Dios de la libertad que encontramos en Jesús. Isaías 15:5 nos da también un panorama de los castigos que sufriría Moab por su rechazo al Dios verdadero. Dice, mi corazón dará gritos por Moab. Está hablando Dios, le entristece. A Él le entristece que la persona sea tan rebelde, tan necia, que lo rechace a Él, que el que está ofreciendo la satisfacción y la libertad de estas prácticas. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luhit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Noten, aquí se nos da el detalle de lo que perseguía Moab: riquezas, satisfacción, perseguía placeres, ¿verdad? Pero todo se iba a ir, dice versículo 8, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Bien, el Señor está anunciando el sufrimiento que les vendría por su antagonismo a Él y a su pueblo. Isaías 16:14 lo pronuncia más directamente el Señor con detalle de tiempo. Dice, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Esta profecía se cumple cuando los asirios invaden en el año 14 de Ezequías. En nuestra era sería en el año 732 antes de la era de Cristo, ¿verdad? Cuando las fuerzas de Sennacherib avanzaron contra varios reinos, tanto del sur como del oeste. Esto está mucho más adelante en el futuro de la vida de Ruth, pero allá iba a llegar su descendencia, como que si ella se hubiese quedado en Moab, si ella se hubiese persinado, por decirlo así, como lo hizo Orfa, de decir, yo me quedo, acá está la gloria, acá están las riquezas, acá está el placer, yo no me salgo de aquí. Prefiero las costumbres, prefiero la tradición, la religión de sacrificio, y no quiero al Dios de Israel.
Así que vemos, ¿verdad?, en el contexto histórico, cultural, lo que está pasando en la vida de esta familia. Ahora, vamos a ahora ver cómo esta familia refleja huellas nuestras, ¿verdad? Porque vamos a ver huellas de Dios en esta historia, pero también hay huellas de nuestro propio proceder. Miren, como Elimelec, muchas veces buscamos satisfacción y llenura en cosas que repentinamente traen dolor y división e inclusive muerte, no necesariamente física, pero muerte familiar, muerte matrimonial, muerte emocional y muerte moral, ¿verdad? Todos hemos sido testigos de situaciones que a veces escogemos que llevan a esa división. Puede ser hasta desde cosas que vemos desde un punto sencillo. Por ejemplo, a veces escogen trabajos que dividen la familia. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para pasar juntos, no hay tiempo para edificar la vida matrimonial, la vida familiar. Hay división porque se prefiere cosas que aparentemente son placenteras o son beneficiosas. A veces puede ser una carrera, puede ser un hobby, una actividad que en lugar de hacer de Dios su rey, como era el nombre de Elimelec, mi Dios es mi rey, hace de Dios un estorbo, o hace de Dios una adición, un extra, ¿verdad? Y pueden ser tantas cosas. El propósito de esta clase es que nosotros examinemos nuestra propia vida. ¿Qué hay de Elimelec en nosotros? ¿Qué hay en nuestros pensamientos que nos alejan de la verdadera satisfacción? ¿Qué hay en nuestra vida que causa que haya división, que haya muerte emocional, muerte matrimonial, muerte familiar? ¿Qué es lo que está causando que no pongamos a Dios como Rey en nuestras vidas y en las áreas que podemos bendecir a nuestra familia, ¿verdad? A veces, a lo mejor, en lugar de tener un tiempo de edificación en las cosas de la palabra de Dios, de ser agradecidos a Dios, de alabarlo a Él, de reconocerlo a Él, a lo mejor nos reconocemos a nosotros mismos. Elimelec tomó el asunto en sus propias manos. Él dijo: yo voy a solucionar este problema, y yo voy a hacer el cambio, y trajo a desgracia. A veces, como Elimelec, ya no encontramos deleite ni agradecimiento o canto en el Señor solamente, porque queremos lo que nos aleja de Dios, ¿verdad? Moab era un lugar, aunque próspero, en riqueza, era un lugar de maldición. Y aquí viene este detalle que siempre me gusta repasar, ¿verdad? A veces decimos: no hagas eso porque es malo, ¿verdad? O decimos: no hagas eso porque es pecado. Le ponemos así como: uy, eso es pecado, no lo hagas. Pero Dios no es que nos prohíbe las cosas porque son pecado. Así, a veces tenemos esa idea: uy, Dios prohíbe porque es pecado. No, Dios prohíbe porque son malas y nos van a perjudicar. No es pecado porque es prohibido. Reemplacemos la palabra pecado. No es prohibido porque es malo. O al revés, no es malo porque es prohibido. A veces decimos eso: no hagas porque es prohibido. Es la idea. No te vayas por allá porque es prohibido. Es prohibido porque es malo. Es la idea. El Señor nos lo prohíbe porque nos va a hacer daño. No porque solamente a Él le afecta, le molesta esa situación, sino porque nos va a perjudicar. Entonces la idea es
A veces tenemos la idea de que Dios nos lo prohíbe, como que Dios nos prohíbe todo lo que nos divierte, ¿verdad? A veces los jóvenes piensan así. ¿Por qué Dios? No quiero venir a Dios porque me va a amargar la vida, porque Él prohíbe todo lo que es divertido. No, Él prohíbe todo lo que es malo para nosotros, todo lo que nos va a traer muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte relacional. Por eso, por ejemplo, dice, no adulterarás. Cualquier persona que anda coqueteando con otra persona va a decir, ay, que Dios es tan hostigoso, tan aburrido, ¿por qué me prohíbe que no adultere? ¿Por qué? Porque eso nos va a traer enfermedades físicas, nos va a traer problemas matrimoniales, problemas familiares, división, muerte emocional. Por eso es prohibido, porque es malo. No es malo porque es prohibido. Esa es la idea. Sí, no las confundí, ¿verdad? Porque a veces hasta yo me confundo. Es malo no porque es prohibido. Y a veces como padres tenemos esa mala interpretación. Decimos, te prohíbo eso porque es pecado. No, deberíamos decir, es prohibido porque es malo. Claro, sí es pecado, pero el énfasis no es que es pecado porque es malo, sino es malo porque es pecado, ¿verdad? Así que así queda como un poco de trabalenguas, pero para que lo analicemos. La idea es de que debemos de enfatizar los peligros, enfatizar los resultados de escoger cometerlos. No tanto prohibirlos porque son pecado, sino prohibirlos porque va a haber problemas, va a haber resultados de esa decisión. Y en el caso de Elimelec, de Malón y de Quilión, fueron resultados permanentes. Para ellos ya no hubo vuelta atrás. Las consecuencias fueron funestas, ya fueron permanentes, ¿verdad? Y es la realidad. A veces queremos que Dios arregle todo, pero las consecuencias se cosechan. El pecado, el dolor, el errar trae consecuencias inevitables. Dios en su gracia guarda un remanente, guarda algo, rescata, pero sí se sufre. Por ejemplo, en desvaríos, digamos, pecados, desobediencias sexuales, hay consecuencias físicas, emocionales. Hay personas que no tienen nada en sus exámenes de sangre de enfermedades, pero sufren de depresiones, de alta presión, de inestabilidad emocional, porque están en desobediencia y están sufriendo las consecuencias de lo que el Señor nos prohibió porque era perjudicial para nosotros. Ahora, Elimelec pensó que su deleite iba a estar ahí, pero no fue un deleite permanente. Las escrituras nos dicen que fueron como 10 años y las consecuencias pegaron, ¿verdad? Los hijos murieron y él ya había muerto con anterioridad. Pero las consecuencias vendrán tarde que temprano. En el caso de esta familia pasaron 10 años. Ellos tal vez los primeros años dijeron, fue buena decisión, fue lo mejor que pudimos haber hecho, pero poquito a poquito se iba separando la consecuencia. Ahora, la decisión de Elimelec causó enfermedad y decaimiento espiritual, contaminación y desobediencia. Eso es muy importante como individuos, especialmente también como padres. Nuestras decisiones van a afectar, van a traer enfermedad espiritual. Si son decisiones donde se deja a Dios a un lado, va a haber consecuencias familiares. Mire, un decaimiento espiritual. Ya no hubo una sabiduría en escoger, ¿verdad? Ya les dio lo mismo hacer lo que hacían todos los demás. No hubo un discernimiento, ya se perdió
el tener la voluntad del Señor en mente, poquito a poquito, porque así es el enemigo, no nos presenta el pecado, lo malo, como algo horroroso. Va a presentarlo como algo atractivo, y de poco a poquito uno va perdiendo la visión hasta que termina en desobediencia. Eso es en el caso de Elimelec, pero vamos a ver ahora en el caso de Noemí. Como Noemí, a veces solo las pruebas y las angustias nos hacen levantarnos. Recordemos lo que decía la palabra del Señor en el versículo 7, en el versículo 6 del capítulo 1 de Ruth, dice: entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bien, a veces como Noemí, solo las pruebas y las angustias nos hacen levantarnos y preparan para oír que hay esperanza en Jehová. Ella durante esos 10 años no había oído que había pan en Belén. Por alguna razón estaba ella embotado, su entendimiento, sus ojos cerrados a esa bendición, sus oídos cerrados a esa solución. No se había dado cuenta, pero fue a través del dolor, de la pérdida de su esposo, de sus hijos, la angustia, la desesperación. Eso la hizo levantarse y oír. Y el Señor, al igual que Noemí, usa las pruebas, las angustias, la desesperanza para abrirnos los ojos, abrirnos los oídos a la solución que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Así que es una aplicación muy práctica, ¿verdad? A veces renegamos cuando estamos pasando por problemas, o por dolores, o por angustias, o por pruebas. Decimos, ¿por qué? Dios quiere abrirnos los ojos, Dios quiere abrirnos los oídos a nuestra condición, a dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Él quiere despertarnos, levantar, espiritualmente hablando. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios en acción, en medio de la turbulencia, en medio de la tormenta. Y a veces lo primero que hacemos es pedir: vamos a orar que se quite esta tormenta. Vamos a orar que pase la prueba. Pero Dios la está permitiendo para abrirnos los ojos, abrirnos los oídos a su palabra, los ojos a nuestra condición y a la solución que se encuentra en Él, ¿verdad? Y a veces, si cerramos la posibilidad pidiendo que el Señor la quite, no dejamos que la bendición llegue, la verdadera bendición, porque podemos enfocarnos en lo temporal, como hacía Elimelec, o en lo material, podemos enfocarnos en lo pasajero, pero Dios quiere darnos lo permanente, lo seguro, lo eterno, lo que nos conviene. Así que aún hasta para orar tenemos que tener presente que en las pruebas pedirle a Dios: abre mis ojos espirituales, que sé que estás permitiendo esto porque en mi vida hay algo donde me he ido a Moab, donde estoy buscando satisfacción en cosas que no eres tú, donde no estoy escuchando tu voluntad. Ábreme, abre mi entendimiento, abre mi corazón. Y eso hizo Noemí, se levantó y regresó, ¿verdad? Y eso es en cuanto a las huellas nuestras, ¿verdad? Podemos verla en el caso de Elimelec, podemos verla en el caso de los hijos de Elimelec, Malón y Quilión, que se comprometieron, empezaron a seguir las cosas que Dios no quería que siguieran. Pero ahora vamos, y también en el caso de Noemí, que es una de las principales protagonistas también. Noemí, Ruth y Boaz y el Señor, Dios, son los principales. Ahora, Noemí es en el caso positivo, Elimelec en el negativo.
En Noemí podemos ver una determinación de un entendimiento de que si se quedaba en donde estaba, iba a ser muerte. Si en su soledad, en su angustia, en su desesperación, ve la solución, regresar. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de camino, un cambio de solución. Está ella viendo, yo no soy la solución. Dios es mi solución. Quiero regresar. Quiero dejar lo que por tanto tiempo he perseguido. Ahora vamos a ver las huellas de Dios. Dios, en esta historia, podemos ver su paciencia y misericordia. Él dejó pasar 10 años. En esos 10, eso tomó 10 años para que Noemí despertara. Tomó tiempo. Pero Dios es paciente y misericordioso, dándonos oportunidad para que abrirnos los ojos hasta que llegamos a un momento de iluminación. ¿Se acuerdan la historia del el hijo pródigo, como se le llama, verdad? Él llegó al momento en que estaba comiendo la comida de los puercos. En el lodo, ahí en la pobreza, en la frialdad, en la suciedad, en Moab, por decirlo así. Estaba en el inodoro, estaba en lo más sucio. Y ahí, en esas circunstancias, sus ojos se abrieron, se iluminó. Dice que volviendo en sí, es como que llega un momento de despertar. Se despertó y dijo, en la casa de mi padre, hasta los sirvientes comen mejor. Y yo, que soy hijo, estoy aquí en el lodo. La iluminación, pero tuvo que pasar por ese problema. Y a veces, como digo, como padres, como individuos, no aprovechamos porque pudiéramos, en la gracia de Dios, recortar el sufrimiento, no llegar hasta el lodo, no llegar hasta los puercos, no llegar hasta Moab, para abrir los ojos. Pudiéramos, si acaso seguimos la recomendación del Señor. Miren lo que dice aquí, dice, Dios no hace acepción de personas y recibe al que lo busca. Dios recibe, Dios abraza, Dios acoge al que tiene ese entendimiento, al que cambia de mente, al que se arrepiente, al que dice, voy a dejar Moab, voy a regresar a Belén, a la casa de pan, al pan de vida, al Señor Jesús. Dios usa toda circunstancia para atraernos a Él. Todo esto son las huellas de Dios en esta historia. Su paciencia, su misericordia, su no acepción de personas. Porque está acogiendo a Ruth, hubiese acogido a Orfa, pero Dios tiene un plan. También eso es la huella que vemos aquí. Dios tiene un plan de inclusión para los gentiles y los considera su pueblo. Tal vez nosotros no apreciemos porque han pasado siglos de esta historia donde estamos acostumbrados a que Dios recibe a todos. Para nosotros decir, oh, es mi Dios, el Dios de Israel es mi Dios, yo creo en el Dios de la Biblia, es normal. Pero para esta gente que en ese tiempo era o el pueblo israelita, era único y nadie más podía entrar a la congregación, el hecho de que Dios acoja a alguien que no era judío era algo fuera de serie, porque habían cláusulas, por decirlo así, que dirimían que nadie podía entrar a la congregación, especialmente un moabita, como lo hemos leído, o un amonita. No podían los gentiles, pero esta historia nos va a hablar de que Dios no hace acepción de personas, pero en la revelación está para poderse dar a conocer, para poder que podamos apreciar la inclusión, tiene que haber exclusión para podernos sentir acogidos. Entonces tiene que permitir la revelación. Se está desenvolviendo, por decir así, el pergamino de quién Él es, ¿verdad? Y al principio tiene que escoger un pueblo para poder que ese pueblo nos lo revele
y nosotros poder ser parte de ese pueblo también. Todo esto vemos las huellas de Dios aquí. Dios tiene un plan de esperanza para aquel que lo sigue. La recomendación es no te detengas. Dios espera por ti. ¿Qué es lo que está causando en nuestra vida? ¿Qué es Moab para nosotros? Ese lugar donde nos aparta de Dios. ¿Qué es? ¿Por qué estamos ahí? Donde hay maldición. ¿Por qué? Si Dios está dispuesto a acogernos. Miren lo que dice Isaías 55 para ver el corazón de Dios para todos, no solamente para Israel. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí yo lo digo, yo lo di por testigo a los pueblos. Pónganse a pensar, ¿a quién nos dio Dios para que sea testigo de las verdades del Padre? A su Hijo. Dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Esa es una traducción. Otra traducción lo pone como a las naciones, a todas las gentes, no solamente a los judíos. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, a las naciones, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Por Jesús tenemos acceso a venir al Padre. Ese era el plan perfecto de inclusión. Por Jesús, el Santo de Israel, el que Dios daba, era el que iba a incluirnos. Por eso dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si tenemos vida, tenemos tiempo. Después de muertos ya no se puede, ya viene el juicio, dice la palabra. Ahorita es el tiempo. Busca a Jehová, regresa mientras que Él esté cercano. Versículo 7 dice, deje el impío su camino. Ahí está el regresar, el arrepentimiento. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo que la envíe, ¿verdad? La palabra de Dios, nunca hemos visto la lluvia regresarse. Nunca hemos visto la nieve otra vez subirse a la nube, sino que baja, dice las Escrituras, y riega y produce fruto. En estos días está lloviendo por acá bastante y enseguidita se pone verde las montañas, todo se reverdece, hay fruto. Así mismo dice Dios, si tú vienes a mí, yo te acojo y mi palabra va a producir en tu vida fruto. Frutos de cambio, de arrepentimiento, frutos de alabanza, frutos de justicia. Mi presencia en ti, mi palabra en ti va a producir esto. No es tu esfuerzo, no es tu sacrificio, es mi bendición sobre tu vida. Así que el Señor nos está diciendo, hay tiempo. Hay tiempo de cambio, hay tiempo para que yo te abrace, hay tiempo para que yo te reciba. Miren la misma idea en Isaías 56, del versículo 1 y de ahí del 3 al 7. Dice, así dijo Jehová,
Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Acuérdense que todo eso se está anunciando 700 años antes que Jesús nazca. Ya nosotros lo estamos viendo ya después de que ha pasado y el cumplimiento. Dice, mi justicia está por venir. Jesús, la justicia de Dios, la rectitud, la perfección de Dios venía. Y mi justicia para manifestarse. Versículo 3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Tanto el extranjero como el eunuco eran malditos delante de Dios. No tenían la bendición de ser parte de la congregación de Jehová. En las leyes, en la ley. Pero en la gracia de Dios, el extranjero, el rechazado, el no acogido, es abrazado por el Señor en Cristo, ¿verdad? Así que podemos ver los dos caminos, el de la ley, el de que separa, el que rechaza, el que hace acepción de personas. La ley condena, la ley señala, la ley aparta, la ley divide. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús, esa justicia que venía, recibe, acoge, une con Dios, une a la humanidad, desecha la maldición. Ven lo que hace el Señor por nosotros. Dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Está hablando de el pacto. El Señor vino a satisfacer, Él es el Señor del sábado. El que viene a Jesús satisface las demandas del Padre, porque el que está en Cristo, Jesús es el único que ha podido cumplir todo lo que la rectitud, la justicia, la santidad del Señor demandaba. En Jesús podemos encontrar la libertad de la culpa, la libertad de la condena. Por eso es que el Señor nos anima a que seamos parte de ese nuevo pacto en su sangre. Miren lo que dice el versículo 6, o desde el 5, dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Dice, para todos los pueblos, para todos aquellos que busquen al Señor, para todos aquellos que se refugien en Cristo. En Cristo son las promesas, en Cristo es la esperanza. Por eso dice, en el Señor Jesús es sí y amén. Todo lo que el Padre ha provisto, todas las bendiciones están en el Señor. Veamos una última porción de las escrituras que apoyan todas estas verdades. Dice Isaías 51 desde el versículo 1 en adelante. Dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Ahí está todo el meollo del asunto, ¿verdad? La búsqueda del Señor está en Jesús. El que encuentra a Jesús, el que lo busca a Él, lo encuentra. Él decía, dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Siendo Abraham todavía no era padre de millares, él era un gentil de Ur de los Caldeos. A él lo procuró el Señor, pero él le creyó al Señor y
Por eso fue su fe lo declaró justo delante del Señor, porque le creyó al Señor. Dice, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Y a nosotros también nos llama el Señor. De diferentes maneras, a través de diferentes circunstancias, nos procura, nos llama, dice, nos bendice y nos multiplica. Versículo 3, ciertamente consolará a Jehová a Sión. Sí, a los judíos los va a consolar. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos, ¿verdad? No solamente para ellos, sino para alumbrar los ojos del que quiera buscar al Señor. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, dice el Señor. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Venga el Señor, todavía hay tiempo. Sea como Noemí, que escucha que hay esperanza en Belén, hay esperanza en el Señor de Belén, del pan, de la ciudad del pan. Él es el pan de vida. Venga Jesús, no se demore. Él lo acoge, Él lo recibe, Él lo espera. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres fiel y bueno, Señor, y en tu plan, en tu pacto, Señor, nos incluyes. Señor, gracias por hacer una sola familia en Cristo Jesús. Por su sangre podemos tener entrada. Los que estábamos lejos, los que estábamos bajo maldición del pecado, la maldición de la ley, la maldición de este mundo, Señor. Gracias porque en Jesús tenemos bendición y Él ha tornado nuestra maldición en bendición, Señor. Gracias por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, tocar nuestro corazón y despertarnos a la esperanza que está en Jesús. Señor, rogamos por aquellos que faltan, Señor, que no tengan que pasar tanto sufrimiento, tantos dolores, que no sean traspasados por dolor para que puedan entender, Señor, sino que pronto respondan al llamado, Señor, y corran hacia ti, Señor, el Dios vivo y verdadero, el Dios de la esperanza, el Dios de la vida eterna. Señor, a ti te glorificamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado. Amén, amén. Adelante con el Señor.